solo las palabras de apertura o ya empezamos aquí? Sí, puedo. Sí, con gusto. Sí. Así, mientras tanto, va llegando más gente a la sesión. Muy buenos días, bienvenidos a todos aquellos que están con nosotros, agradeciendo el liderazgo de esta sesión del día de hoy, que está con Sueli principalmente y con Juliana, que nos va a conducir, y los que van a colaborar con las experiencias que es de Colombia, Ana Lorena y Amparo de Uruguay. Esta es más una sesión. Estamos de verdad bastante felices con toda la programación y con todo, en fin, la amplia participación en nuestra red, lo interés en los diferentes temas. Hay algunos temas que tienen una audiencia mayor que otra, pero esto es normal. Porque, en fin, una dinámica de semanalmente estar reunidos, ya esperamos que ni todos van a estar en todas las sesiones. Y a veces interesa un tema para uno, para otro de forma diferente. Entonces es normal eso. Pero lo importante es que seguimos con lo que estamos planeado, haciendo siempre la divulgación y todos los materiales de las sesiones anteriores están disponibles en el portal de la red, con un relato de lo que fue, un informe de lo que fue cada una de las sesiones. Entonces invito a todos que busquen, ¿no?, esta información en el portal de nuestra red, además que divulguen esto todo hacia sus redes mismo en los países, en las áreas temáticas. Entonces, paso a la palabra para empezar la presentación y presentar el tema, que es indicadores de la cooperación, con Sueli. Gracias, Sueli. Adelante. Gracias, Verónica. Gracias, Juliana, Me Angélica, Ana gustaría Lorena. hablar, Ah, sí. disculpa, Sueli, una Ah, cosita más. Ya, yo creo que tú vas a hablar, pero para recalcar un tema de celebración, ¿verdad? Recalcar, no, poner aquí, informar, un tema de celebración. Lilacs alcanza 1 millón de registros, entonces estamos haciendo toda una programación, ¿no? Y invitar a toda nuestra red que participe de este movimiento de celebrar y aprovechar esta oportunidad para promover aún más LILACs como este bien público regional que representa a nuestra producción científica y técnica, las publicaciones de América Latina y del Caribe, como o más importante índice regional para la información en salud. Entonces ya voy a anticipar, vamos a decir así, un spoiler, vamos a decir así, de una programación que estamos ahí haciendo con mucha, en fin, con mucha satisfacción, alegría, en verdad. Y queremos que todos participen de este momento de conmemoración, celebración, ¿no?, de LILACs 1 millón de registros. Pero gracias, pronto van a Verónica. tener más información. Gracias. Gracias, Verónica. Déjame compartir nuevamente entonces. Ay, déjame ver si veo aquí. Ya ven, ¿verdad? Bien, entonces pasamos al tema de hoy, que es de indicadores de la cooperación. Y específicamente del trabajo que hacemos todos en conjunto, ¿no? Entonces hay aquí dos hablas de compartiendo sus experiencias, además de las presentaciones de nosotros. Entonces, ya me gustaría agradecer a Ana Lorena Niño por su presentación aquí, de su experiencia. Y Amparo, no sé si ya está conectada. Parece que todavía no está conectada, pero ella Ya está. está. ¡Ah, ya está! Sí. Hola, buenos días. Gracias, Amparo, que es la coordinadora de LILACS Uruguay, y ambas también son coordinadoras de las BBS de sus países. Entonces, muchas gracias, y ellas van a compartir sus experiencias aquí con nosotros. Bien, entonces, de presentaciones vamos a tener tres de nuestra parte. Una
para hablar de una forma un poco más amplia sobre la cooperación con las bases de datos bibliográficas. Claro que muchas de las informaciones que nosotros siempre hablamos para LILACs son aplicadas al monitoreo de la contribución de las bases de datos de la BBS, debido al fato de que nosotros estamos todas utilizando la metodología LILACs y la herramienta sistema FADMIN, ¿no? Que hay todo aquí un ecosistema que genera indicadores y también se puede hacer este acompañamiento un poco más cercano. Después de mi presentación, vamos a tener la presentación de Angélica de Paula, que va a hablar sobre el seguimiento de las revistas que son indexadas en LILACs. Pero lo mismo que he dicho para las bases de datos LILACs y de la BBS, hay revistas que son indexadas en las bases de datos de la BBS. Entonces, también hacer este seguimiento es bastante importante porque hay principalmente la cuestión de la puntualidad, ¿no? De la periodicidad y puntualidad en la contribución. Y esto es fundamental para la continuidad, además de todos los otros criterios, pero este es uno de los puntos principales para el mantenimiento de una revista indexada en una base de datos. Y ella va a hablar sobre este seguimiento que hace ella junto con los coordinadores nacionales. Y por fin vamos a tener Juliana Souza para hablar de este tema también, pero enfocado ya para la BBS. ¿Cuál es el rol, cuál es la importancia de hacer, de hacer un acompañamiento de estos indicadores y el rol del coordinador de la BBS? Bien, entonces hablando específicamente de la contribución de las bases de datos bibliográficas, LILACs, COLNAL, BINAME, ¿no? Y varias otras bases de datos. La primera cosa que me gustaría decir es que fue lo que Verónica ha hablado, que llegamos, y como estamos hablando, el tema también es bastante propicio, ¿no? Porque estamos hablando de indicadores de contribución y llegamos a 1 millón de registros dentro de la base de datos LILACs. Entonces, por este motivo es que queremos hacer aquí una acción de comunicación, de marketing, de LILACs, y también ya aprovecho la oportunidad para solicitar el apoyo de todos los coordinadores y centros cooperantes que están aquí y también los que están en la red, ¿no? Para que podamos difundir cada vez más LILACs y las bases de datos de la BBS en sus entornos locales, ¿verdad? Entonces, aquí, este es el número oficial que tenemos y siempre hay una pequeña diferencia entre lo que está aquí en el portal y lo que está en las estadísticas de Tableau. Y ya voy a decir por qué. Porque hay aquí 3 días de procesamiento y la información de Tableau está un poco más adelantada, un poco más adelantada. Entonces, por esto es que hay esta diferencia. Y, pero todavía, si ustedes también ven, si son más atentos, van a ver que dentro del sistema FADMIN hay más registros. Sí, hay más registros también porque hay la diferencia de los registros que están en la producción, ¿sí? Y que ya también hay un delay, ¿no? Como que un retraso, ¿no? Debido al procesamiento necesario de los datos. Entonces, siempre este número aquí de cantidad de registro y todos esos números en realidad que aparecen aquí en el portal de LILACs son los que aparecen aquí en la interfaz de búsqueda al usuario. ¿Está bien? Y nosotros siempre seguimos estos números justamente porque es el número que está ampliamente divulgado y que es utilizado por todos los usuarios. Los números que son de Tableau dentro del sistema FADMIN son para nuestra gestión como coordinadores y como centros cooperantes. Bien, entonces, primero agradecer
muchísimo a todos los coordinadores nacionales, coordinadores de áreas temáticas de LILACS, que siempre contestan a nuestras invitaciones, siempre contestan con sí, ¿no? Con sí, a todo que nosotros solicitamos. Entonces, en primer lugar, me gustaría agradecer muchísimo a los coordinadores nacionales y temáticos, porque solo es posible mantener LILACS en más de 36, 7 años, ¿no? Ya estamos, gracias al trabajo de ustedes, que son los puntos focales nacionales. Y claro, no hay cómo no hablar de los centros cooperantes, que tenemos hoy día 800 si contamos en toda la historia. Es claro que hay diferencia entre la cantidad de los centros que están activos y los centros que están aquí, todos dentro de la historia. Entonces, si contamos en la historia, tenemos 800 centros cooperantes que ya aportaron registros a la base de datos LILACS. Entonces, ya a partir de este momento, me gustaría agradecer también a ustedes por esto. Y si ustedes ven aquí, hay una pequeña diferencia entre esta visualización. He hecho para intentar mostrar las instituciones aquí más, ¿cómo podría decir? Sumadas. Entonces, por ejemplo, varias veces nosotros encontramos dentro de las instituciones más de un centro cooperante. Entonces, dentro de la Universidad de Chile, por ejemplo, hay 2, 3 centros cooperantes o más. Dentro de USP, que es aquí de Brasil, hay 12 centros cooperantes. Dentro de Fiocruz hay más otros 12. Entonces, yo hice aquí un trabajo de aglutinar, no sé la palabra bien, clusterizar, no sé, un poco estos centros cooperantes para que podamos ver la contribución de la institución como un todo. Y claro, por ahora, yo he creado estos clusters para las instituciones que tienen más contribución, porque hay algunas instituciones que hay menos contribución. Entonces ahí hay un trabajo que tengo que hacer aún todavía, pero las instituciones que tienen más contribución, yo he ya creado este clúster para facilitar el acceso. Y si ustedes, como ya deben saber, si eligen aquí los códigos de centros o mismo la institución, van a ver todos estos números aquí, interactuar con ustedes, y van a ver la contribución a partir de esta visión de instituciones, ¿está bien? Bien, entonces, me gustaría empezar esta presentación hablando un poco sobre el flujo de contribución, ¿no? Este es un flujo bastante conocido de ustedes, ¿no? Que son para los centros cooperantes. Y siempre hay el primer paso, que es la definición de cuáles documentos van a ser registrados por los centros cooperantes. Y para esto hay que tener este criterio de selección bien definido, y el próximo paso es que tengamos el registro del centro cooperante en el directorio de la red BVS, y enseguida la inclusión de este centro cooperante nuevo dentro de la red de la institución. Entonces, en los casos de las BVS, por ejemplo, hay una red dentro del Bireme Accounts donde se debe actualizar constantemente los códigos de centros cooperantes que forman parte de su red. ¿Está bien? Hay tutorial ya publicado, y si ustedes tienen dudas también, podemos, no he incluido aquí en la presentación, pero después puedo incluir las referencias y los enlaces, porque ya hay aquí un tutorial para esta gestión de estos centros dentro de la red. Y la creación de los usuarios, la etapa de capacitación, que ya hay varios recursos educacionales desarrollados, tanto por Bireme como por los propios coordinadores, y hay una instancia de curso disponible a los coordinadores que van a dar cursos, ¿no?, de capacitación a su red. Cuando hablamos de la
contribución efectivamente, tenemos los manuales de la metodología LILACS y el sistema FI-Admin de producción, que es lo que ustedes constantemente están, diariamente, ¿no? Están utilizando. Y hay, cuando hablamos aquí en el próximo paso de este flujo, el monitoreo de esta contribución. Y esto se hace utilizando el propio sistema FI-Admin, pero también las estadísticas que yo he comentado que son generadas con Tableau. Hay las estadísticas de LILACS y hay las estadísticas de todas las bases de datos de FI-Admin. Y, por último, el feedback de calidad, que es el monitoreo de la calidad, ¿no? Entonces, tenemos aquí los informes de calidad de la contribución. Y ustedes pueden estar pensando, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque la próxima pantalla hay aquí algunos puntos a observar cuando nosotros estamos monitoreando la red y también la contribución de esta red. Entonces, estamos hablando que hay un documento de criterios y que cuando se acordó la contribución de una determinada institución, ya se analizó qué tipos de documentos la institución produce y que podría aportar a la base de datos, la actualidad de los documentos, cuál es el año de publicación de los documentos que son inseridos. Y siempre hablamos para que sea dada la prioridad de los documentos más actuales para los más antiguos. Idioma del texto y país de publicación. Cuando hablamos del registro del centro cooperante, hay una gestión aquí de cuáles son los centros cooperantes que están activos, cuáles centros cooperantes que están inactivos. Entonces, hay la posibilidad de inactivar a todos los centros cooperantes que no están contribuyendo más con las bases de datos. Y también, otro punto aquí a observar es si los datos del directorio de la red BVS están actualizados, porque la forma como nosotros tenemos para contactar a los centros cooperantes es a partir de este directorio de la red. Entonces, es bastante importante que haya este monitoreo de la actualización y también si están activos en la red. Esto todo hay como comunicar por medio de un formulario que creo que la mayoría de ustedes ya conocen. Si hablamos de la inclusión de un centro en la red, entonces, dentro del propio BREEAM Accounts, hay esta funcionalidad para inclusión de centros cooperantes en el BREEAM Accounts. Yo estaba leyendo aquí el texto. Ahora aquí hablando de la creación de los usuarios. De la misma manera, el monitoreo, el acompañamiento de los usuarios debe ser cercano. Entonces, si un usuario dejó de contribuir o se jubiló o no trabaja más en la institución, este usuario debe tener su cuenta inactivada. ¿Sí? Solo los centros cooperantes que están activos, solo los usuarios que están contribuyendo es que deben acceder al sistema FI-Admin. ¿Ok? Entonces, hay aquí un seguimiento importante de activación y inactivación de usuarios. También aquí dentro del BREEAM Accounts podemos hacer el monitoreo de los permisos de acceso a las diversas fuentes de información que son manejadas dentro del sistema FI-Admin y también cuáles perfiles de acceso, si son editores LILACS Express, si son bibliotecólogos documentalistas ou si son bibliotecólogos editores. Aí, hablando sobre la capacitación, entonces, ¿cuáles fueron los profesionales que fueron capacitados? ¿De qué centros cooperantes? ¿Cuáles las dudas que ellos tienen? ¿Sí? Esto todo para apoyar a ustedes en el acompañamiento de los centros cooperantes, ¿sí? Bien, ahora hablando específicamente de la contribución con las bases de datos. Entonces, hacer un monitoreo de las dudas de estos profesionales. A veces nosotros capacitamos, demostramos, pero cuando van a empezar el trabajo, ahí hay otros tipos de
dudas que van a aparecer, porque solo aparece cuando empiezan a realizar la actividad. ¿Qué más? Específicamente sobre el monitoreo de la contribución. Entonces, hacer un acompañamiento, si posible, mensual, depende mucho del tamaño de la red, ¿no? Si es una red que es un poco menor, es posible hacer mensualmente, pero a veces no. Hay que analisar caso a caso, pero quando são são artículos de revistas, sí há uma periodicidade de publicação de las revistas, né, de los artículos. Então, também se pode estimar a contribuição de determinados centros que têm revistas atribuídas para indização. Que mais? Outro ponto importante aqui é o monitoreo do estado do registro. Há estado Lilacs Express, que é lo que creo que la mayoría más conoce, ¿no? Que son los registros que fueron cosechados y cargados por BIREM automáticamente, pero que necesitan de revisión, de la descripción, de la catalogación y también hay que completar la parte de indización temática. Pero el estado Lilacs Express no es el único que merece nuestra atención. Hay vários registros bibliográficos em estado borrador que já estão com este estado borrador por algum tempo. Então, seria bueno também fazer este tipo de acompanhamento para ver se se borra efectivamente, definitivamente, em realidade, ou se o usuário vai finalizar o registro. E, por último, aqui, um feedback de qualidade. Então, há um trabalho de acompanhamento da qualidade, seja da descrição, e vemos que há várias dúvidas por parte dos centros cooperantes em la interpretação de los tipos de documentos, e também da própria parte da descrição bibliográfica, de outros pontos como afiliação institucional, não? Que sempre há dados a revisar. Que mais? La indização. Também é possível. Nós temos já vários membros da rede de indizadores Lilacs que nos apoia com a revisão de la indização. Então, se vocês têm aí algum centro cooperante, algum profissional que vocês veem que puede ingresar en la red, nosotros siempre hacemos selección de profesionales para que puedan adentrar y profundizar el conocimiento para que puedan facilitar capacitaciones, pero también hacer este tipo de trabajo de evaluación de calidad de la indización que es realizada en los registros bibliográficos. ¿Ok? Bien, entonces, solo aqui um vistazo del calendário que nós aqui utilizamos, pero provavelmente é um calendário bastante genérico, general, porque eu he incluído aqui as grandes atividades que nós realizamos. E, então, eu he incluído aqui os meses e que trabalhamos, por exemplo, com a atualização da metodologia Lilacs. Parece que não, mas sim, nós estamos todos os meses nos reunindo mais de uma vez para trabalhar com o tema da metodologia Lilacs. E generalmente em maio, julho agora, não? Temos o lançamento del vocabulário DexMesh, por isso está aqui DexMesh. Quando há alguma atualização que eu tenho que incorporar no sistema FAdmin, eu também tenho que fazer aqui alguns arreglos, por isso é que há aqui este acompanhamento. Pero aqui é de todo. Quando vocês veem aí, há novidades porque há questões de ciência aberta, então hemos incluído novas funcionalidades. Há algumas regras que antes eram aceptas, por exemplo, de que se poderia incluir documentos sem fecha, mas hoje dia não se pode mais. Há que incluir todos os documentos com fecha e também com país de publicação.
Además de ahora también algo que aún no he enviado nota técnica, pero que también no es recomendado que haya autoría anónima. Entonces hay aquí varias cosas que nosotros estamos trabajando y que nosotros vamos a enviar también nota técnica sobre esos temas. Pero todo esto trabajado aquí en el decorrer del año. ¿Qué más que hacemos? Creación y actualización de los datos de centros cooperantes en el directorio de la red BBS, sea centro cooperante o editores. Y aquí esto es un trabajo que no finaliza. Actualización de estadísticas todos los meses hacemos, control de calidad de la descripción también. La indización, como tenemos algunas pendencias aquí, dependencias en realidad, hay un periodo específico para el control de calidad de la indización. Si hablamos de las capacitaciones, tenemos un periodo aquí de planeamiento y preparación, y después aquí el periodo de realización de todas las capacitaciones que son planeadas. Y también hay las capacitaciones que son hechas para fuentes de información. Especificamente de revistas, eu he incluído por lo menos 3 actividades aqui. Reevaluação de las revistas, que é realizada en el primer semestre. En el segundo semestre, hacemos el proceso de selección de revistas de Brasil. Y por último, aquí hay... Ai, não logro ler aqui. Hubo uma interferência de um texto aqui. Que es aquí, actualización de datos de las revistas. Esto también hacemos, tanto actualización catastral, ¿no? De datos de contacto, pero también de la indexación de las revistas en Cielo, en Medline, que es realizada por el área específica que trabaja con SEX. Bien, entonces esto es para mostrar un poco de cómo nosotros nos organizamos aquí para hacer estos tipos de monitoreos y trabajos que son necesarios para el acompañamiento de la red. Y solo antes de finalizar, mostrar aquí que tenemos 2 estadísticas, ¿no? Una que es específica de LILAC. Yo no voy a entrar ahora para demostrar, pero ustedes pueden después entrar aquí para ver. Hay varios tipos de visualizaciones aquí y que dan detalles sobre la contribución por centro cooperante, por país de publicación. También se ve, aquí se ve el vistazo mensual, pero también hay una otra visualización específica para contribución por mes. También hay visualizações para acompanhamento de revistas científicas que estão indexadas, documentos não convencionais, monográficos e teses. Então, há realmente uma grande quantidade de planilhas aqui que podem ajudar a vocês em este monitoreio. E há, de la mesma maneira, uma visualização mais general, que é de todas as bases de dados que estão sendo manejadas dentro do sistema FIAdmin. Aqui vocês veem que 1.011.000 e aqui 1.239.000. Então, há aqui esta diferença, justamente são as outras bases de dados que são manejadas. Sem olvidar-se que um registro pode estar marcado para mais de uma base de dados. ¿Está bem? Então, aqui também he dejado el enlace para que ustedes puedan después revisar. Y yo estaba preparando otra visualización, pero no logré hacerla a tiempo, pero después voy a publicar y envío a ustedes. ¿Está bien? Bien, de mi parte es esto. Si ustedes después tienen dudas, pueden enviar aquí por el chat o pedir la palabra. Y ahora yo voy a pasar la palabra a Angélica de Paula. Angélica, ¿tú quieres asumir? Ah, aquí está, permitir. Ok. Gracias. Gracias. Bien, déjame ver si... Ah, sí, logré. Entonces voy a hablar un poquito de cómo hacemos el seguimiento y la evaluación de permanencia de revistas en LILAC. Esta actividad es coordinada por mí con la ayuda esencial de Laís y Amilson. Entonces,
yo creía que todos los bibliotecarios venían con la organización en el ADN, ¿no? Pero algunos no se quedaron en la cola para esto. Y solo para decir que cuanto la rutina es importante, ¿no? Porque la rutina crea resiliencia, ¿no? Y esta previsibilidad crea estructura y esta estructura crea continuidad. Y esto es muy importante y ustedes van a entender por qué estoy hablando de eso. En este año, entre más evaluamos, ¿no? Las revistas, vamos teniendo ideas, vamos percibiendo cuáles son las dudas de los equipos editoriales, de los coordinadores de rede, de otros países, y estamos siempre buscando mejorar este proceso. En este año, en el caso de las revistas brasileñas, ¿no? Que voy a mostrar aquí para ustedes, enviamos un correo para todos los editores con informaciones diciendo que iríamos a hacer la evaluación, y con todas las informaciones disponibilizamos una página en el sitio web de Lilacs con todos los detalles para que ellos pudieran hacer este seguimiento, ¿no? Entonces, aquí está la página. Después, cuando disponibilizarmos este título, está hiper enlazado, ¿no? Entonces, que colocamos? Quais são os itens avaliados, que são os de los critérios, são os básicos para permanecer em Lilacs. A periodicidade, ¿no? E a pontualidade, se a revista está mais de um ano sem publicar, ela não pode permanecer em Lilacs. A disponibilidade de los artículos, porque muitas vezes a revista está em dia em seu sítio, pero está com retraso em Lilacs. Então, esta questão de disponibilização e de la adesão ao Lilacs Express. Então, este ano estamos em movimento com os editores para que eles adhieram a esto, para facilitar para os centros cooperantes, e os documentalistas solo hacen a revisão e a indexação temática, não? E é o acesso aberto, não só de disponibilizar os artículos gratuitamente, sem necessidade de criar usuários, não, ou contraseñas, pero também muitas revistas faziam isto. Em seu sítio era restrito, pero disponibilizava em Lilacs. Pero agora, com o movimento de ciência aberta, estamos caminhando para a disponibilização em seu próprio sítio, não ter mais restrições. Então, estes eram os principais pontos evaluados. Depois, colocamos alguns enlaces importantes, alguns passos de como a revista podia se manter atualizada com seus dados de contato, responsabilidade, se houvera dúvidas, e como verificar se a disponibilização de los artículos em la red. E também hicimos um gráfico aqui de como é a disponibilização do fluxo, a ruta do artículo dentro de Lilacs, não? Como é o Lilacs Express, para que os editores compreenderam melhor. E depois, os prazos, quais eram? Vou ver não estou aqui. Passei uno mais. Os prazos, depois do contato inicial por correio, eles tinham uma semana para entrar em contato com nós. Depois, se estivesse de acordo em aderir ao Lilacs Express, tinham 15 dias para poner em dia suas contribuições.
Então, todas as informações referentes ao processo de avaliação foram disponibilizadas para os editores e também disponibilizamos quais foram os periódicos que já foram comunicados. Por exemplo, a 23 de fevereiro, o prazo para a resposta era 2 de março. Todas as revistas com OK responderam, pero esta Consciência Curitiba não tivemos resposta. Então, os editores podem fazer seguimento de todo este processo nesta página. É uma sugerência para vocês em suas redes. E como hacemos esta avaliação? É muito sencillo e vão ver que podem lograr muitas informações com poucas coisas. Então, em Lilacs, na página principal, há o listado de revistas, aqui, 893 revistas. Quando hacemos clique, temos um listado completo com país, título abreviado, ISSN, código de auditor e código do centro cooperante. Com isto, vou mostrar que já podemos fazer um montão de coisas. Começando por a ISSN. Aqui, em Lilacs, nós criamos uma hoja de cálculo em Google Drive e compartimos, porque a Milson é o controle de toda a questão de cadastro das revistas, responsabilidade, contato, ISSN, tudo isso de cadastro, que é de SEX. Eu hago a parte de comunicação com os editores e Laís com os centros cooperantes. Então, com uma planilha, com uma hoja de cálculo, conseguimos manter este controle bem organizado. Então, com ISSN, quais as informações que conseguimos atualizar e manter o controle? Por exemplo, aqui, nesta hoja, temos, está cortado, ISSN impreso, a periodicidade do ISSN impreso, o ISSN em linha e a periodicidade. Com isto, por exemplo, vemos aqui, déjame ver um exemplo, aqui, Brazilian Archives Biological Technology. O ISSN impreso está com periodicidade bimestral, pero em linha está contínua. Então, e muitas vezes na revista está escrito outra periodicidade e ella cumple outra periodicidade. Então, é necessário estandarizar estas informações. Então, só com a informação da ISSN, vean quantas coisas podemos verificar junto à revista e que isto confiere qualidade, não? Então, verificar que revistas que estão adoptando uma periodicidade diferente ou irregular de lá que se informa em ISSN, né? E solicitar uma atualização. Também, verificar que revistas informadas em ISSN sem periodicidade e solicitar uma atualização. Muitas vezes, quando vamos em portal ISSN, está com periodicidade desconhecida. Então, temos que comunicar os editores. Verificar, né, que revistas, quando possuem os dois ISSNs, impresso e online, né, em linha, se informam periodicidades diferentes e solicitar a estandarização. As revistas que já possuem ISSN online e não distribuem ISSN impresso, solicitar que eles cierrem o ISSN impresso. Os que só possuem ISSN impresso, solicitar que criem o ISSN em linha. E as revistas com publicação anual não podem estar em Lilacs, né? Segundo nossos critérios, a periodicidade mínima é semestral, pero alguns editores informam periodicidade anual, pero é contínua, então há que corrigir e atualizar em ISSN. Então, 6 informações que podem com um dado só. Aí agora, com os códigos do editor e centro cooperante, vou mostrar o exemplo só com o código do editor, pero hacer o mesmo com o código do centro cooperante. Por exemplo, uma coisa que os coordenadores podem fazer é mapear, não, identificar quais são os usuários em Bireme Accounts. E com estas informações,
entrar em contato com a revista e verificar se estes usuários permanecem ativos. Ah, perdão, Elizabeth. A questão de periodicidade anual e periodicidade contínua são diferentes. Anual é um fascículo ao ano, publicado de uma sola vez, e contínua, eles publicam conforme não há um fascículo, é só o volume, e conforme o artigo esteja pronto para publicação, já se publica. Não é necessário esperar cerrar um fascículo para publicar. É diferente. Aqui, voltando com os usuários, não? Então, com estas informações, podemos verificar lá em IBM Accounts solo os coordenadores de rede e centros nacionais que possuem esta possibilidade de verificar os usuários, de fazer este controle, né? E verificar também se está correto o perfil. Muitas vezes há mais que um perfil marcado, então isto dá problema e errores em FIADMIN. Por exemplo, código editor sempre é Lilacs Express editor. Não se pode colocar um usuário de código de editor como documentalista. Não? Então, e aqui editor, aqui é editor de revista, Lilacs Express editor. Quando decimos editor aqui, não é só editor de revista, é editor em sistemas informáticos, não? O editor é quem pode editar as informações, então é cumulativo. Lilacs Express é nível 1, documentalista é nível 2, é cumulativo. Hace todas as coisas de Lilacs Express, mais indexação, não? E o editor é todas as coisas, ingressa registros, hace a documentação, publica, despublica, então é cumulativo, então é necessário sempre conferir, como a Sueli já ha dicho. E com estas informações de usuários, então, que coisas podemos, só com estas informações, com aquelas 4 colunas, não? Vean quantas coisas podemos organizar, né, e garantizar a qualidade em Lilacs e em suas outras bases, não? Então, garantizar que todos os centros cooperantes tenham ao menos um usuário. Por exemplo, não se pode ter uma revista com um centro indexador que não tenha usuário, não? Então, todos os centros indexadores de revistas precisam ter um usuário cadastrado, um documentalista. Evitar que um mesmo centro cooperante seja responsável por mais de 3 revistas, a menos que as revistas sejam de sua instituição, né? Então, aí não tem problema. Verificar se todos os CCs, né, se todos os centros cooperantes da rede Lilacs do país ou da rede de enfermagem, odontologia, estão contribuindo com a indexação de alguma revista. Por exemplo, he visto esta semana que não me recuerdo se era Costa Rica, que tinha 60 centros cooperantes, pero solo uno contribui para Lilacs. Então, há que fazer esta distribuição de responsabilidades. Em caso de revistas que estén bajo a responsabilidade do BR 1.1, que é BIREME, buscar um novo centro cooperante para assumir a indexação, né? Mantener os usuários sempre a par de las capacitações. Então, nós recomendamos, sugerimos, ¿no?, a criação de uma lista de correio eletrônico com os centros cooperantes, os usuários de seus países ou suas redes, verificar se os usuários já estão realizando a entrada, né, e se está correto, e realizar invitação a revistas que não possuem usuário Lilacs Express, né, explicando as vantagens de esta modalidade. Então, como digo, quantas coisas podemos fazer. Agora, sobre informações de responsabilidade e contato. Se vamos ao diretório da rede BVS, por exemplo, estamos falando de revistas, não? Com o código de editor, conseguimos ver as informações das revistas aqui. Qual é a instituição publicadora,
perdí, no es de enderezo, dirección y los editores y estos contactos. Estes contatos, como Sueli ha dicho, son muy importantes. Por ejemplo, en la próxima semana vamos a lanzar el perfil de revistas indexadas en LILACS 2022. Y nuestro contacto va a ser a partir de este listado. Entonces, es importante que aquí las informaciones de las revistas estén actualizadas. Solo algunos casos, por ejemplo, que es una publicadora comercial que hace la entrada de 2 o 3 revistas, entonces el código va a remitir, né, va a indicar la publicadora y no la revista aqui. Esta é a diferença. E agora, falando um pouquinho bem rápido sobre contribuição. O que podemos fazer? Aqui, hacemos a identificação do último fascículo em LILACS. Não? Colocamos aqui, porque depois hacemos a comparação com o último fascículo publicado em la revista, no sítio de la revista, para ver se estão em dia ou não. A quantidade de registros LILACS Express e a quantidade de registros em borrador, em status borrador. E onde conseguimos estas informações? Ou em FIADMIN, né? Em todos os registros, utilizamos aqui o título abreviado da revista para fazer a búsqueda e procuramos por el estado, pode ser LILACS Express, rechazado, borrador, ou também em la infometria de LILACS, que está aqui na página de LILACS, aqui onde está destacado. E aí, a contribuição por revista. Há outras contribuições por ano e volume, por ano de publicação, pero aqui em contribuição por revista, podemos verificar aqui quantos registros publicados, quanto LILACS Express, quantos estão em borrador, e há a possibilidade também de fazer o download em planilha Excel de estas informações. E é fácil fazer o monitoreio e toda a manipulação de estes dados. E com isto, nós devemos prover a atualização de registros de cada revista, solicitando que os editores LILACS Express ou os documentalistas hagam isto, não? E no caso de las revistas com muito retraso, iniciar por os registros mais recentes. Quando for revistas com muitos registros em LILACS Express, deve-se contactar ao centro cooperante para realizar a revisão e indização e, quando esteja em borrador, poner-se em contato com o usuário criador do registro e pedir para terminá-lo. E é importante, como já he dicho, que revistas com 1 ano ou mais de retraso na publicação serão excluídas da coleção de LILACS. Outras informações que podemos ter: as bases de dados e cobertura de indexação. Isto pode ser verificado no portal de revistas de ciências da saúde. Quando ponemos o título da revista, o ISSN, aqui em título indexado em, podemos verificar quais outras bases de dados que a revista está indexada, se continua indexada nessa base de dados ou já não mais. E aqui também, em formato eletrônico, podemos fazer a conferência do enlace para a revista. E com estas informações, né, ponga-se em contato com a revista que tem 1 ano mais de retraso, porque ali vamos a conseguir o enlace para o sítio da revista e lá vamos a ver se está com retraso, se está correto ou não. Então, se estiver com retraso, comunicar a revista, verificar se as revistas estão com o sítio não localizado ou página caída, as revistas que são Cielo, verificar se elas continuam indexadas em Cielo ou não, se já não estão em Cielo, deve-se evaluar se devem ou não continuar em LILACS também, não? As revistas que estão em Medline, pode fazer a cópia da indexação e sempre verificar estes registros se estão com todas as bases de dados marcadas. E
Entonces, para terminar, algunas consideraciones. Es siempre importante definir la periodicidad del proceso de evaluação de permanência e época de realização. Então, sempre vai ser o segundo semestre do ano, ou sempre o primeiro semestre, para que as revistas desse país ou de suas redes sepam que isto vai ocorrer, e é importante que isto ocorra ao menos uma vez ao ano. E no caso de Brasil, como são muitas revistas, empieza em enero e vai por todo o ano. Pero intentamos as situações mais críticas a serem no primeiro semestre, porque no segundo há a seleção para novos títulos, não? Então, informar os editores de los plazos de estes processos, como hemos mostrei o exemplo, não? Quantos dias para responder, quantos dias para colocar em dia, atualizar. Então, se há dificuldade de comunicação com o editor, recomendamos excluir depois de por lo menos 3 intentos de contato, e a exclusão deve ser informada em correspondência específica para este fim, indicando o motivo da exclusão e sempre com cópia para BIREME e para o editor. Não recomendamos indização retrospectiva das revistas, porque demanda uma grande massa de registros antigos que já não podem não ser de grande interesse ao usuário final. Solicitamos prover informes de estas atualizações a BIREME e a la red, é muito importante. Realizar, com essas informações, é possível realizar estudos sobre o processo, e apresentação, publicação em canais de comunicação científica. E também, por que é importante isto, não? Porque a partir de aí vão ser generadas recomendações para cambios em los critérios de avaliação e seleção de revistas, e isto garantiza uniformidade no processo de seleção em todas as áreas e no curso do tempo. E uma outra consideração, uma última, que os temas, a maioria dos temas de boas práticas, e também de los critérios que foram revisados o ano passado, surgiram, foram a partir desta avaliação que estamos sempre fazendo, porque nos ponemos em contato com os editores, com os equipos editoriais, percebemos quais são suas dúvidas, os conceitos que estão em desuso, percebemos quais são quando entramos em las revistas, em seus sítios próprios, verificamos quais são suas dúvidas, os errores em comum, mesmo em los registros podemos ver afiliações incompletas, por exemplo. Então, esta avaliação, mais do que generar estatísticas, é muito importante e amplia nosso olhar e nossa capacidade de ajudar a nossa rede. Creio que é isto. E aqui depois há alguns enlaces úteis para vocês. Muchas gracias. Gracias, Angélica. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí. Yo he solicitado el control. No sé si pueden pasarme, por favor. Puede solicitar nuevamente, no he logrado. Ay. Ahora. Sí. Sí. Déjame ver, ahora sí. Ahí. Gracias, Eli. Bien, muchas gracias a Sueli y a Angélica que hablaron bastante de una forma bien detallada acerca de este tema de la contribución. Yo voy a hacer una presentación muy breve, pero está bien direccionada a los coordinadores de BVS, considerando que dentro del contexto de la biblioteca virtual, podemos tener un coordinador LILACS, el coordinador de la BVS, pero a veces este rol es de una sola persona, ¿no? Muchas veces en una BVS tenemos el coordinador de la BVS, que también es el coordinador de LILACS.
Entonces, como que si este coordinador tiene dos roles ahí para tratar y hacer toda esta parte de gestión que comentó Sueli y Angélica acerca del tema de del indicadores de la contribución, pero también todo esto hace parte de la gestión de la BVS, ¿no? Entonces, cuando tenemos el coordinador, sea el coordinador LILACS o el coordinador de la BVS, quando hace todo este monitoreo, este acompanhamento, está dentro del tema de la gestión de la red, de la gestión de la BVS, todo este tema de gestión del trabajo en red, de acompanhamento de estas estadísticas, de la contribución, de los indicadores. Entonces, yo siempre hago una referencia al tema, al guía de la BVS, porque en el guía tenemos todos estos conceptos bien más detallados, ¿no? Entonces, siempre cuando empiezo una presentación acá en estos temas, yo busco hacer referencia a algunos puntos que están en el guía para que también después ustedes puedan ahí consultar y tener en cuenta lo que está en el guía de la BVS. Entonces, dentro del concepto del modelo de la BVS, las fuentes de información tenemos que producir y operar de una forma descentralizada. Cuando hacemos esta descentralización del trabajo, que es muy importante para la sostenibilidad de la BVS, porque ya sabemos que hacer el trabajo en red, si no es descentralizado, es casi que imposible. Es imposible una institución hacer esta parte de gestión, hacer la actualización de las fuentes de información, desarrollar capacitaciones. Por eso necesitamos de la red y de los centros cooperantes. Entonces, cuando tenemos más de una institución en este trabajo, es necesario hacer todo este acompañamiento, este seguimiento que presentó Sueli Angélica, para que nosotros podamos tener en cuenta cómo está el desarrollo de la BVS, cómo que está la contribución de los centros cooperantes, cómo que está el trabajo descentralizado, si cada institución que queda responsable por las fuentes de información, o sea, por otras actividades dentro del modelo de la BVS, si están logrando hacer este trabajo, si tiene algún desafío, alguna dificultad. Y esta gestión es responsabilidad del coordinador de la BVS y también cuando hay del coordinador de LILACS, porque así juntos ellos pueden trabajar, el coordinador de LILACS con la visión de fortalecer el trabajo en LILACS y el coordinador de la BVS de fortalecer el trabajo con las bases de datos nacionales locales. Pero cuando este rol es hecho por una sola persona, esta persona tiene que tener tener en cuenta estas dos funciones, porque no se puede olvidar del trabajo y del apoyo de la contribución con la base de datos LILACS, que es nuestra base de datos latinoamericana, nuestra mayor base de datos, pero también no se puede olvidar de las bases de datos nacionales, de las bases de datos temáticas, de las otras fuentes de información, porque no estamos acá hablando solamente de LILACS, de las bases de datos bibliográficas, estamos hablando también de este monitoreo y seguimiento de todas las fuentes de información que una BVS tiene desarrollado. Entonces, este trabajo de gestión va más allá de solamente de las bases de datos bibliográficas, pero sabemos que las bases de datos bibliográficas es el corazón principal de la BVS, pero no podemos olvidar de las otras fuentes de información. Entonces, cuando hacemos todo esse trabajo descentralizado, logramos tener un intercambio y flujos de proceso con uso de metodologías, tecnologías que valoran la transparencia de las interacciones entre todos los participantes de la red y fortalece este concepto de interoperabilidad en la gestión de las fuentes de información. Además de eso, la adopción de una forma organizada de los contenidos y también utilizando estándares en las fuentes de información, crea una lenguaje común a todos, a que facilita la identificación, operación y recuperación de los recursos en diferentes instancias de la red BVS.
Y ahí, en el caso de la BVS, nosotros siempre recomendamos hacer que cada fuente de información sea coordinada por una institución de acuerdo con la matriz de responsabilidad, porque es eso que caracteriza este trabajo descentralizado y en red. Y cada institución coordinadora es responsable por la integridad de esta fuente, siguiendo la metodología que corresponde. Ou seja, quando logramos em uma BVS ter este trabalho descentralizado com o apoio de mais instituições, isto também apoia e facilita o coordenador da BVS, uma vez que o coordenador da BVS não tem que fazer todo o trabalho, porque se logra identificar outras instituições e pessoas que vão quedar responsáveis por cada fonte de informação, haciendo la gestión junto con el coordinador. Pero el coordinador, aquí, no sé qué pasó. Acá. Pero el coordinador, por ser el coordinador de la BVS, tiene que estar antenado, tiene que estar conectado con estes outros responsáveis identificados em la matriz, para que todo este mecanismo del trabalho descentralizado esteja com bom funcionamento. Então, o coordenador da BVS, ele também pode ser o coordenador de LILACS, e aí tem estes dois roles que eu já comentei. Tem que ter a atenção para a contribuição a LILACS, a importância de ter e manter esta contribuição com LILACS, mas também tem que ter a ideia da importância de manter suas bases de dados nacionais e temáticas atualizadas, que todos os centros cooperantes estejam aí contribuindo, acompanhando as contribuições, quem está enviando registros, quem não está, se tem dificuldade, qual é o problema. Então, tem que estar monitoreando este trabalho. O coordenador também, quando temos os dois, o coordenador LILACS e o coordenador da BVS, o coordenador da BVS pode apoiar o coordenador de LILACS em la gestão das contribuições para LILACS. O coordenador da BVS pode fazer ele mesmo a contribuição, o monitoreio da contribuição em las outras fontes de informação. Pode ser o monitoreio da matriz de responsabilidade para acompanhar quem dos centros cooperantes e das instituições que forem identificadas como responsáveis, se estão colaborando, se estão contribuindo, se estão enviando os registros, se estão fazendo a atualização das fontes de informação, principalmente das bases bibliográficas. Eles também podem apoiar a generar os informes de contribuição. Todo esto que Sueli e Angélica apresentaram, o coordenador da BVS também pode apoiar nisso, também pode sacar estes indicadores, generar estes informes de contribuição, quem está colaborando, quantos registros cada centro cooperante ha enviado ao ano. Então, vocês também podem fazer este trabalho. E, claro, apoiar em el desarrollo de capacitações e el soporte metodológico. Então, a ideia de esta secção é mostrar para os coordenadores de BVS e coordenadores de LILACS que este trabalho que hace BIREME com LILACS, acompanhando, fazendo capacitações, programando reuniões com os coordenadores, vocês, quanto coordenadores BVS e coordenadores LILACS, também podem fazer en los contextos de cada uma de la BVS de ustedes. Entonces, este trabajo junto con BIREME es muy importante porque desde BIREME nosotros buscamos apoyar a ustedes en este trabajo de coordinación, pero ustedes también pueden ser como una BIREME en su país, haciendo la gestión y la coordinación de sus bases de datos, tanto de LILACS cuanto de las bases de datos nacionales y temáticas. Entonces, yo creo que para los coordinadores de BVS, o principal ponto que queda desta reunião de hoje é que vocês podem se aproximar deste tema e poner esta atividade como em la cola
de acciones que ustedes tienen que hacer y que pueden hacer para que nosotros podamos lograr y tener en cuenta cómo está el trabajo de la red de la BVS. Solamente teniendo este segmento, haciendo este monitoreo, que nosotros podamos, logramos identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, lo que nosotros tenemos que hacer para mejorar este trabajo, por que mi centro cooperante não está enviando registro, há alguma dificuldade tecnológica, há alguma dificuldade de recursos humanos. Solamente haciendo este monitoreo, este segmento, dentro desta gestão deste trabalho em rede, que nós logramos aí identificar quais são as debilidades, as fortalezas e planear as melhorias, porque esta é a ideia. Quando hacemos todo este monitoreo em Lilacs, é justamente para identificar o que nós, onde está bueno, o que estamos fazendo e que está seguindo bem, e o que é necessário melhorar, qual é o ponto que é necessário fortalecer. Então, como um mensagem para os coordenadores de la BVS, eu creio que é isto, que é apoiar e fazer este segmento de la gestión de los indicadores de las fuentes de información, cómo está el trabajo en red, cómo está la contribución de los centros cooperantes, quién está enviando registro, cuál es la dificultad. Los coordinadores tienen que estar muy próximos de estas cuestiones para que se puedan ahí planear acciones para mejorías de situações que, por exemplo, nós identificamos que é necessário ajustar dentro do modelo da BVS ou algo que não está saliendo bem e que necessitamos melhorar. Então, creio que isso ele de uma maneira muito resumida. Creo que es esto el papel, el rol del coordinador de la BVS, que puede apoyar junto al coordinador Lilacs y en el caso de no tener el coordinador de Lilacs, el propio coordinador de BVS tener este rol de coordinador de BVS y coordinador Lilacs, pero siempre teniendo en cuenta este trabajo que es conjunto, pero buscando sempre fortalecer a Lilacs e também buscando fortalecer as fuentes nacionais. É isto. Muitas graças, Eli. ¿Me escucha? Sí. Ay, no sé qué ocurre a veces. Yo estaba así mi ratón. Ahora sí, ok. Bien, gracias Juliana. Creo que fue bastante importante esta contextualización, ¿no?, de las actividades que hay, de los coordinadores de las BVS y que muchos de ellos también son coordinadores de Lilacs. Sí. Entonces hay mucho trabajo y por esto nosotros siempre reconocemos mucho que hay mucho que hacer en los países y en la mayoría de las veces es la misma institución. Entonces, por esto es que es tan importante, ¿no?, que los centros cooperantes sean bastante proactivos, ¿no? Sí. Porque cuanto más instituciones y profesionales apoyen a los coordinadores, es el mejor escenario y también da la sostenibilidad necesaria a la BVS, a la contribución a las bases de datos, sea Lilacs o bases de datos nacionales, regionales, temáticas, ¿no? Entonces, gracias, Juliana, y gracias, Angélica, por su presentación también. Hoy las dos primeras presentaciones fueron bastante técnicas, ¿no? Pero es importante, este tema ya había sido presentado a los coordinadores Lilacs, pero es importante que esto sea siempre revisado, porque siempre hay detalles ahí a revisar realmente para que podamos hacer un seguimiento más cercano de los centros cooperantes. No hemos hablado aquí, por ejemplo, del acompañamiento con centros, con usuarios, pero también es uno de los roles, ¿no?, que hay para los coordinadores. Entonces, yo sé que muchos de ustedes coordinadores realizan también este acompañamiento, no solo de centros cooperantes, pero también de las partes interesadas, ¿no?
tanto para las alianzas, né, institucionales, como también los usuarios propiamente dichos de las BVS y de las bases de datos. Bien, ahora entonces nosotros vamos a pasar para dos experiencias que tenemos de coordinadores que hacen, que manejan sus redes y que manejan bases de datos nacionales y también son coordinadores nacionales de LILACs. Y yo voy a invitar por orden alfabética. Entonces yo voy a invitar Ana Lorena Niño, que es la coordinadora de la BVS Colômbia e também coordenadora nacional de LILACs en Colombia. Ana Lorena, tú estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Buenos días para todos, buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo hago la coordinación de la BBS, pero también la coordinación de LILACs en el país. La institución para la que laboro, que es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, pues efectivamente es la coordinadora en este momento de todo el modelo BBS en Colombia. Estaba escuchando las charlas y coincidimos en muchas cosas en el trabajo que se viene realizando en Colombia para la contribución de la red. Y quería mostrarles en el mapa, pues, dónde está ubicado Colombia, cuál es la contribución de nosotros para LILACs. Este es específicamente fue tomado del portal de LILACs y el de la base de datos nacional CONAL, que en este momento tiene 11.164 registros. Frente a las preguntas que nos realizaban el LILACs, el grupo de LILACs, les cuento, las estrategias utilizadas para el monitoreo de la red, pues es una revisión periódica de los registros en la plataforma FIAdmin, una vez al año. Desafortunadamente solo puedo una vez porque me toca a mí sola, pero estoy verificando, o mientras estoy trabajando con otras instituciones voy verificando cómo van haciendo sus registros y cómo van indizando en FIAdmin. La otra manera es el acompañamiento personalizado y el soporte a todos los miembros de la red de Colombia. También el acompañamiento a la BBS Enfermería Internacional Colombia y el acompañamiento a la BBS MTCI, que pues está liderada por una persona de Colombia. Entonces, como todo ese acompañamiento y ese trabajo colaborativo que siempre nos han dicho que tengamos, acá es así, todos trabajamos de la mano y todos nos colaboramos entre sí. ¿Por qué acompañamiento personalizado? Porque después de los años que llevamos en la coordinación nos dimos cuenta que hay mucha rotación de personal en las revistas, entonces es importante estar casi que personalizado, tocando la puerta, su actualización y la verificación de cómo está la revista en la base de datos. Participamos también en grupos de trabajo, en eventos, en actividades donde se presenta la coordinación de la BBS Colombia y de LILACs como un enlace y una oportunidad para pertenecer a todo el modelo. Entonces, a partir de la coordinación desde la fundación, se han incluido más o menos 25 revistas nuevas que no estaban dentro de los que ya teníamos y que han trabajado muy juiciosa para pertenecer al modelo. Entonces, por ejemplo, acá las imágenes pues son eventos que se han realizado y esta es como una reunión que tuvimos. Sí. Perdón, es que tú no estás compartiendo tu pantalla. Sí. Ay. Yo estaba escuchando aquí, pero no sabía si estaba con una presentación. Sí, ahí ya ven mi pantalla. No, todavía no. Perdón, es que no sabía si tenías una presentación, entonces, pero ¿cómo hablaste ahora? Ahí. No. No sé qué será. Tú tienes permisos, ¿verdad?
Sí, sí, le doy ahí compartir. Y está como presentadora. No, le digo compartir, pero no, ustedes no logran ver. Mm, ¿Has seleccionado una de las pantallas? sí, sí. Ahí ven. No. ¿Quieres No. enviarme por WhatsApp o correo? Bueno, entonces vamos, yo voy hablando para que no perdamos tiempo mientras les envío. Sí. Bueno, entonces les estaba contando que hacemos actividades y, por ejemplo, tenemos visitas de nosotros hacia las instituciones y de ellos también a la oficina de la BBS Colombia. Entonces, esta es como la forma de monitoreo que tenemos nosotros, el acompañamiento y la participación y la divulgación del modelo. El monitoreo de las revistas en cuanto a puntualidad de la publicación e indiciación en las bases de datos, pues en Colombia, en el modelo de sistema de indexación y resumen del Ministerio de Ciencias, el ILAX es una de las bases de datos que está válida dentro de ese modelo y nos piden certificación de las revistas que pertenecen al mismo. Entonces, la certificación se expide si la revista se encuentra al día y si cumple con todos esos criterios de periodicidad, de publicación, de calidad y por eso estamos en constante actualización. Eso se hace todos los años, entonces por eso siempre estamos acompañando a las revistas en este proceso y en medio de todo ha sido como la manera de unirnos para que las revistas se encuentren al día. Frente a la contribución de los centros cooperantes para las bases de datos, como les comentaba, estamos en constante difusión y comunicación a través de correos, llamadas, visitas presenciales, actualizándoles el estado de su revista, recordándoles que deben estar al día y verificando el estado de los registros. Entonces, por ejemplo, el año antepasado teníamos demasiados registros en borrador y se hizo seguimiento a esas revistas que tenían gran cantidad de registros en este estado para que la colocaran al día y preguntándoles si necesitaban alguna apoyo o ayuda para la actualización de sus registros para que los publicaran. Entonces, por ejemplo, hubo una revista que se había ido la persona que hacía esto y habían quedado como sin conocimiento de qué hacer. Entonces es eso, estar pendiente, estar acompañándolos en ese proceso, revisar el estado de los registros y cuando vemos algún número grande de registros en un solo estado, pues se hace una llamada telefónica para preguntar qué está pasando con su indización. Adicionalmente se hacen talleres y capacitaciones para la red y se muestra la consulta o sea, se presenta cómo es su contribución dentro de la base de datos a través de la misma página del ILAX y de las métricas que tiene el ILAX. Entonces, se les muestra dónde está su revista y cómo puede consultar para mostrarle también a los integrantes de su institución, a los integrantes del comité editorial y todos los interesados en este proceso. Entonces eso llama la atención y hace que las revistas también empiecen a tener como esa idea de estar al día para que cuando los consultes pues los vean bien. También se hace un mapeo de la producción científica en el país, entonces como les contaba, ha aumentado la cantidad de revistas que habían en salud en el país, en LILAX y en Colnal, en comparación pues del 2015 al día de hoy aumentada. Y adicional el grupo, tenemos en el Comité Consultivo Nacional en la matriz de responsabilidades, hay grupos específicos definidos. Dentro de esos grupos hay uno que se encarga de hacer monitoreo a la producción científica y al estado de las revistas también. Entonces es como el apoyo del Comité Consultivo en este proceso.
¿Qué retos tenemos? Pues crear hábitos de actualización en las instituciones cooperantes. ¿Qué quiere decir ese hábito? Que si nosotros cambiamos nuestro personal, pues avisemos a la coordinación y desactivemos los usuarios que ya no vamos a utilizar, y si necesitamos otros, pues solicitemos a la coordinación la creación de estos usuarios para no perder la continuidad en la indización. Aumentar el reconocimiento en todo el país. Ese es uno de los retos que tenemos en estos 2 añitos que quedan ahorita de este periodo del acuerdo, y es nuevamente hacer una difusión en todo el país, pues porque yo estoy ubicada en Bogotá, pero pues la contribución es de todos, y hacer llamado a instituciones que se han identificado que no están dentro de nuestros centros cooperantes, pero que sí pueden contribuir. Esto se logra más presencialmente. Se ha evidenciado que la gente está un poco saturada de la virtualidad, entonces a veces es importante como llevar también en la BBS a las instituciones y que se den cuenta que estamos aquí. Y construir un grupo de apoyo para verificación y monitoreo de toda la cooperación de las redes cooperantes hacia la BBS Colombia. Eso sería mi. Gracias, Ana Lorena. ¿Tú me has enviado la presentación o no? ¿Me escuchas? No, no te la envié, ya te la envío entonces. Ok. Bien, entonces después nosotros compartimos la Sí. documentación. Hay un comentario. ¿Quieres hablar, Verónica? Voy solo a leer. Es de verdad un trabajo permanente de movilización y coordinación de la red de colaboración. Verdad. Gracias, Ana Lorena. El trabajo que ustedes hacen ahí en Colombia realmente es ejemplar. Y a nosotros nos gusta mucho invitarte a presentar los trabajos que hacen ahí, las gestiones que hacen, y realmente es un modelo para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, Ana Lorena. Bien, Gracias a ustedes. ahora yo voy a invitar a María Amparo. Siempre hablo Amparo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Amparo. Yo ¿Cómo tengo una están ahí? presentación, no sé si podré compartirla. Y hay un botón aquí con una seta para arriba. Sí, Compartir. ahí está. Ahí está. Bueno, ¿la ven? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Bueno, buenos días. Creo que esta cámara no. Muchísimas gracias por la invitación para poder compartir las experiencias nuestras desde aquí de Uruguay. Bueno, mi nombre es Amparo, soy la directora de la Biblioteca Nacional de Medicina y formo parte del comité consultivo, somos coordinador de la BBC Nacional y formo parte del Comité Consultivo Nacional, que en realidad es el pilar mayor con que se maneja la BBC. Bueno, un poquito, quería solo, voy a tratar de ser breve, a ver si acá. Las primeras contribuciones que comienza a hacer nuestra biblioteca Biname Sendín como centro coordinador son en 1988, y ayer, tratando de ubicar la fecha, fui a buscar en los datos que tenía de una colega muy querida, Amelia Urán, que fue como la precursora aquí en Uruguay de todo lo que era LILACS. Era una estricta
muy estricta en la parte de indización, en el tema de la calidad, en los criterios. O sea, heredamos de ella toda la rigurosidad y fue muy importante el trabajo que ella realizó por muchos años para Lilacs, y me parecía importante tenerla en cuenta en esta presentación. Y entonces, en principio, cómo se trabajó fue en forma muy centralizada, o sea, en relación a Lilacs, ¿no? Los materiales se enviaban directamente, se procesaban desde Viname, y se enviaban en disquete en aquella época, y después eran enviados nuevamente hacia nosotros. En el 2017 se comienza a trabajar con las nuevas metodologías, ya con LibDB Web, comenzando la descentralización, o sea, los nuevos, ya no se hace toda la indización y el procesamiento de las revistas desde Viname, sino que se comienza a dar a los centros cooperantes la capacitación y todos los elementos para que pudieran ellos empezar a ingresar sus publicaciones. Al mismo tiempo, como ustedes decían, nosotros somos la coordinación también de BBS Nacional, pero en realidad la idea de la BBS nace muy temprano acá en Uruguay, y a comienzos del 2000 se constituye un comité consultivo nacional para la BBS, y ese comité consultivo trabaja en forma muy colaborativa y muy participativa. Entonces, estas dos instancias que van en paralelo, ¿no? Lilacs, BBS, todo lo que está relacionado con la instancia BBS siempre ha sido está apoyado en ese trabajo más descentralizado y colaborativo. Y ahí hay una fuerte presencia del SMU, de la UPS, del CLAP, de Facultad de Medicina, de Odontología, de Enfermería, de Psicología y de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. En el 2012 intenta Facultad de Medicina hacer una primera instancia de BBS nacional, pero que no está apoyado sobre todo en los pilares, o sea, porque es un híbrido, un poco una biblioteca, una BBS que responde a las colecciones de Facultad de Medicina, y por otro lado intenta hacer en realidad se concreta una base de datos de Bibliografía Nacional en Salud, que lo que hace es recoger de todas las BBS temáticas institucionales que se habían ido creando en ese periodo, las colecciones. Y eso hasta el 2016 se hace ese intento de recopilación de Bibliografía Nacional, pero que quedó congelado en el tiempo allí. En el 2020 se toma con fuerza nuevamente el Comité Consultivo de la BBS, la idea de poder concretar una BBS nacional que responda al modelo en todos sus parámetros, y es por eso que comenzamos las reuniones con Vireme, le solicitamos al equipo de Vireme apoyo, y muy gentilmente enseguida nos brindaron reuniones, y bueno, allí nos dan los datos y nos dan las pautas de lo que deberíamos cumplir, ¿no? Tener un plan de acción, comenzar a utilizar PIADMIN, el establecer precisamente un poquito lo que decía Juliana de la matriz de responsabilidades, cómo nos íbamos a dividir las distintas tareas, cómo íbamos a hacer los criterios de selección de las fuentes de información, la actualización, lo que también comentaban ustedes, de los centros cooperantes, que estaba muy desactualizado ese tema, y bueno, después el tema propiamente dicho del desarrollo del portal, que para eso se solicita colaboración a Vireme. Perdón, Amparo. Sí. A nosotros no vemos muy bien tu pantalla. ¿Qué te parece si cierra un poco el video para ver si mejora la conexión? Por favor. Perdón. Solo. Gracias. A ver si ahí se ve un poquito mejor.
Sí, me parece que estabilizó. Ay, no sé. Todavía sigue a veces la imagen queda un poco borrado, pero Después creo te la envío para compartirla, no. Está en PDF, no me doy cuenta si será por eso, pero supongo que tendría que... pero ahora me parece que está un poco mejor. Antes Ya. estaba más borrado. Gracias, Bueno, Amparo. mil disculpas. Gracias. Bueno, entonces hemos continuado con estas pautas que nos ha indicado Vireme, y continuamos trabajando conjuntamente para poder tener concretado el tema de la BBS, el portal en sí. Pero comenzamos a trabajar en todos los otros aspectos. En relación a la actualización de los centros cooperantes, bueno, en 2020-2021 el Comité Consultivo tomó los centros cooperantes que formaban parte de la red a nivel de Uruguay, y bueno, hicimos un barrido de todos ellos para ver si el estatus era de activo, inactivo, si habían cerrado. Como comentaba recién la compañera, hicimos por las distintas modalidades, correo electrónico, página web, llamadas, y ahí hicimos una actualización de los datos. Fue muy importante además para tener los correos electrónicos actualizados. Las personas, muchas habían cesado y entonces habían cambiado las autoridades, y bueno, esto fue muy importante, el tener estos datos concretos. Y al mismo tiempo se comprobó lamentablemente que habían cerrado muchos centros de documentación, sobre todo los relacionados a los hospitales y a las mutualistas, ¿no? Que como que cambió la modalidad y bueno, esos centros, esas unidades fueron cerrando. Y esto fue enviado a Vireme, que realizó el cambio de los estatus. En relación a las estrategias de monitoreo, bueno, desde el principio, sobre todo con esta modalidad que tenemos de trabajar en forma colaborativa con la BBS, lo expandimos a todo lo que tiene que ser LILAS, porque los centros cooperantes están relacionados, ¿no? Entonces se intenta permanentemente estar en contacto, o sea, mantener reuniones, en principio entre los centros que formamos parte del comité consultivo, pero al mismo tiempo, para el 2021, lo que tratamos fue de activar la participación de algunos de los centros que sabemos que tienen fuentes de información importantes o que tienen publicaciones, y bueno, que ellos pudieran incorporarse y poder participar como usuarios directamente trabajando. Entonces, a su vez, se realizó una reunión para enseñarles cuál era la metodología, cómo se trabajaba con FIADMIN, o sea, lo sencillo que tras un proceso de capacitación, por supuesto, sobre todo en lo que tiene que ver con la indización y con las metodologías LILACS, pero lo sencillo que resultaba desde el punto de vista del software, ¿no? Que no necesitaban instalación ni ningún tipo de procedimientos. Y entonces el uso de FIADMIN en Uruguay comienza en el 2016 con el SMU, con el Sindicato Médico y con la Facultad de Odontología. Continúa en el 2017 con Facultad de Enfermería, y en el 2020, de acuerdo a lo indicado por Vireme, bueno, comenzamos todos, incluido el Centro Coordinador BINAME, a utilizar FIADMIN, dejando de lado la metodología LILDB Web, y se crean las bases de datos, en especial la base BNUI, que es la que recoge la bibliografía nacional en salud en Uruguay, y después para las otras instancias que tienen BBS o directamente Facultad de Medicina. En este momento tenemos registrado 29 usuarios en FIADMIN,
los cuales corresponden a 11 centros cooperantes y que realizan incorporación de fuentes de información relacionadas a eventos, a legislación y a registros bibliográficos. Y de ellos, 8 participaron en la capacitación en la indización de documentos, pero al mismo tiempo también han participado en lo que tiene que ver con la metodología de ingreso de documentos y los tipos de fuentes de información. Aquí tenemos un poquito las contribuciones que tenemos del ILAX, que ascienden a 9, humilde, escuchando el millón que ustedes decían, pero de 9.560 registros que pertenecen al ILAX, y en este caso la gran mayoría, unos 2/3, pertenecen a revistas y un tercio a monografías y capítulos de libros. Lo que podemos ver abajo sí es un incremento en el año pasado en la colaboración, así que esperamos, y por lo que hemos visto, como se ve en esta próxima diapo, es que aumentó significativamente en el 2021 y que en el 2022 pensamos que vamos a superarlo ampliamente. Esto está relacionado ya directamente con FIADMIN, ¿no? Ya son todos documentos ingresados directamente en FIADMIN, y podemos ver que la base nacional en este momento tiene 2.283 registros, y hay un importante número de libros y de monografías, y sospecho que por el tipo de material que estamos viendo, de capítulos de libros también, de analíticas de libros. En relación a las revistas indexadas en LILAX, son 10 títulos. De esos 10 títulos, 9 son títulos que son indexados en Cielo también. 1 es indexado en la base BDENF, y los centros cooperantes responsables de la indexación de estas revistas son 5. Y aquí podemos ver un poco también lo que ustedes venían indicando anteriormente. Tenemos 2 centros que aparecen como Brasil, o sea, quieren decir que son LILAX Express, y que en realidad todavía no están siendo procesados para pasar para cambiar de estatus, pero en una de las revistas ya tenemos un contacto con el bibliotecólogo que se encuentra allí a cargo de la institución relacionada a ella. Ya ha solicitado que se le cree usuario, y bueno, estamos en proceso de capacitación. En relación a la revista de enfermería, que ya tiene el centro de documentación ya solicitó, no ha podido continuar. Hemos estado en conversaciones también para ver de qué manera podíamos apoyar para que esas revistas puedan pasar de LILAX Express a publicar. Y después sí nos está quedando pendiente las tratativas con la revista uruguaya de medicina interna, que todavía no hemos podido tener una respuesta afirmativa. Nos pareció importante que 11 personas participaron de las sesiones de buenas prácticas en los procesos editoriales, o sea, en todo lo que tiene que ver con la calidad y el cumplimiento de los parámetros de las revistas. Y bueno, estas 11 participantes corresponden a 5 revistas, o sea, un 50% de las revistas, así que consideramos que es un número interesante. Con respecto al monitoreo en relación a la publicación, o sea, que las revistas no se atrasen al momento de publicación, por un lado, queremos destacar la importancia de la herramienta de LILAX Express
en relación a la rápida incorporación de los registros, ¿no? al ILAX, y que en el caso nuestro, como 9 de las revistas son Cielo, nos permiten una rápida cosecha. Al mismo tiempo, BINAME Sendín es Centro Coordinador Nacional tanto de Cielo como del ILAX. Entonces, el proceso de monitoreo en relación a la publicación, a que no haya atraso en las publicaciones, lo derivamos al equipo de Cielo, que es quien está permanentemente haciendo ese control, porque es fundamental. Cielo controla las colecciones 2 veces al año, o sea que con anterioridad ya se le va solicitando a los editores que por favor no se atrasen, si necesitan colaboración de algún tipo, para poder mantenerse permanentemente al día. Bueno, esto era un poco lo que ya venía expresando anteriormente, que con relación a la indexación, bueno, tenemos 2 publicaciones que estamos intentando, y ya en una de ellas lo hemos logrado, contactarnos con el centro cooperante y tener una respuesta afirmativa. Y tenemos otra de las revistas que aún no ha pasado la categoría del ILAX Express, ha publicado, que también estamos trabajando, era un poco lo que había comentado anteriormente. Y bueno, principalmente los retos que tenemos y las metas que nos hemos fijado, precisamente lo relacionado a pasaje del ILAX Express publicado, o sea que esos centros cooperantes se puedan hacer responsables. En otro caso, hay revistas que continúan siendo ingresadas por BINAME, y bueno, que esas revistas pasen a sus correspondientes centros también, para que ellos se responsabilicen de su procesamiento, y por supuesto seguir el proceso de evaluación, tanto de nuevas fuentes como de nuevas revistas. Por ejemplo, estamos en proceso de evaluación de una revista Salud Militar, que cumple con determinados parámetros, tenía un par de parámetros que le solicitamos que pudieran rever para poder ingresarla. Bueno, continuar tanto con el proceso de aproximación de participantes de otros centros cooperantes, como de capacitación, ¿no? Valiéndonos de las herramientas tan importantes que nos brinda BIREME. Y un tema, un detalle que se me pasó ponerlo y que lo hemos evaluado y consideramos muy importante, es que estamos viendo la posibilidad de que en el registro de investigadores, nacional de investigadores, aparezca la categoría de revista LILAX como uno de los ítems que aún no está apareciendo. Y bueno, por aquí terminaba mi presentación. Gracias, Amparo. Muchas Sí. gracias por el trabajo también que hacen ustedes ahí en Uruguay. Déjame ver aquí, me parece que Juan Flores Mota quiere hablar. Yo voy a abrir el micrófono de él. Déjame ver aquí. Permitir el micrófono. Juan, ¿tú puedes intentar ahí abrir su micrófono para hablar? ¿Será que Juan quiere hablar o no? Verónica, ¿tú quieres hablar antes de Juan? Me parece que él no está logrando hablar ahora. Sí,
Primero, felicitar, ¿no? Por la excelente sesión del día de hoy, de todas las presentaciones, toda la información. ¿Está hablando el otro? No. ¿Digo yo? Sí, por Ok. favor. Yo quería solamente exponer que para nosotros cualquier contribución es muy valorosa, sea de un centro, sea de un registro, de una revista. Ese es el rico que tenemos en nuestra red, que juntos componemos el todo y cada cual con un granito que pone ahí es muy importante valorar. Entonces, por supuesto que nuestra acción en cuanto a coordinadores de redes ¿no? En cada país, los coordinadores nacionales de LILACS y de la BVS en cada país, tenemos que hacer un mejor esfuerzo de coordinación para que la contribución, para que la colaboración sea de verdad aquella que cada centro puede aportar, ¿no? Entonces, si sabemos que un centro puede aportar y no está aportando colaboración, eso sí nos deja muy preocupados, independiente del volumen, del número, pero esta coordinación, esta movilización permanente, ¿no? Porque entra unos centros, siempre va a tener centros nuevos o mismo profesionales que están en los centros que si hay en fin, se sale uno, entra otro y siempre vamos estando necesitando capacitar y las tecnologías, metodología va cambiando también. En fin, siempre hay que mejorar, ¿no? Eso, hay un espacio grande para eso. Entonces, pero importante esto, que sí tenemos que valorar cada uno, toda contribución es muy relevante y debe ser reconocida. Entonces, felicitaciones. Yo digo eso también cuando Amparo empezó a presentar que los datos eran muy pequeños, no números bajitos en comparado quizá con Colombia, con Argentina, enfim, isso não importa. Em verdade, é saber que estamos explorando, em bom sentido, não? É todo o que há de produção que esteja bem representada. Porque nosso compromisso é com quem produz a informação e o conhecimento científico. Então, os autores, os investigadores, necessitam ver aí representados e buscados e sendo citados, utilizados em nuevos productos de información, su producción, ¿no? Entonces, es una responsabilidad con los investigadores, autores, editores, en fin, de cada país. Entonces, es una alta responsabilidad, de hecho, pero es mucho trabajo, pero vale la pena. Entonces, y hacemos agradecer también y reconocer todo el esfuerzo de Karim y la responsabilidad de todo el equipo de FIR principalmente, que es donde se administra y se hace la gerencia y coordinación de las bases de datos en nombre de Sueli, que no hay palabras de verdad para agradecer todo su empeño y dedicación todo, con todo el equipo de la unidad. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Qué bueno que hablaste esto del tamaño de las contribuciones, ¿no? Porque en realidad estas diferencias son importantes y demuestran la realidad de cada país y la producción científica de los países también. Entonces, cuando vemos la contribución de Brasil, Argentina, Colombia, que son países donde hay más producción científica, realmente los números van a ser mayores, pero el trabajo que hace Amparo con el apoyo de Gabriela y de todas las colegas de Uruguay, realmente es buenísimo. Y recibe de nosotros, ¿no? Este reconocimiento, incluso por esto invitamos a ustedes para hacer esta presentación y hablar de la realidad que hay ahí en Uruguay, ¿no? Bien, entonces muchísimas gracias, Amparo y Ana Lorena, por el trabajo. Nosotros aquí, con toda certeza, sabemos cómo es el día a día
de hacer este monitoreo, este acompañamiento bien cerca, ¿no? De los centros cooperantes, los editores, además de la BVS, que hay toda una gestión estratégica también involucrada ahí y que también dentro del ILAX no hemos comentado mucho, pero hay también el comité de selección de revistas. Entonces, hay realmente mucho trabajo y todo nuestro reconocimiento a Amparo y a Ana Lorena, pero no solo a ellas, a todos los coordinadores del ILAX y BVS, porque nosotros sabemos sí que es bastante trabajo y que, que todo lo que nosotros recibimos de ustedes es lo que sostiene LILAX con los 1 millón de registros que tenemos hoy para conmemorar. Entonces, una vez más, pido el apoyo de ustedes. En la brevedad, vamos a compartir con ustedes algunas piezas de comunicación para hacer esta difusión y también el marketing de LILAX en sus países. Entonces, ya pido el apoyo de ustedes en este momento. Bien, una última chance para Juan Flores Mota, no sé si él no logró abrir su micrófono o si equivocóse y alzó su mano. Bien, podemos abrir las cámaras. ¿Cómo estamos aquí para sacar la foto? Creo que todos ya pueden abrir sus cámaras. Sueli, a mí me gustaría solamente de felicitar Ah. a Aro y Ana Lorena por el trabajo. Es muy bueno cuando invitamos a ustedes de la red y logramos identificar que ustedes siguen el trabajo que están haciendo, están participando. Entonces, quedo muy contenta. Felicitaciones a Amparo y Ana Lorena por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, Ju. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Amparo. Déjame ver aquí, creo que es Joanita que debe dar el permiso. Creo que ahora ya es posible abrir sus cámaras. Ah, ¿ya puede? Ah, sí. Por favor, abran sus cámaras para que podamos ver a usted. Ay, qué lindas y lindos, porque hay hombres también. Qué bueno. Una de las mejores partes, ¿no? Ver a ustedes. A mí me gusta muchísimo. Déjame ver aquí. El virtual está Beatriz también cambiando en está el ahí. presencial, ¿no? El virtual está cambiando, tornándose presencial para nosotros, parte del día a día nuestro y de ustedes también, pero siempre es bueno. Bien, yo voy a sacar una foto. Sonrisa. He sacado una. Yo creo que las colegas también sacaron algunas fotitos ahí, entonces creo que estamos bien. Bien, queridas y queridos, muchísimas gracias. Una vez más, gracias, Amparo, gracias, Ana Lorena, por siempre estar ahí cerca de nosotros y nos contestar tan prontamente, ¿no? Para estas presentaciones y muchísimas gracias por el trabajo que están desarrollando ahí, a todos los coordinadores, ¿sí? Muchísimas gracias y vamos a celebrar el 1 millón de registros de LILAX, que es un resultado que nosotros alcanzamos todos juntos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Chao, gracias, chao. gracias. Tchau, gente. Graças. Obrigada.